regresamos con el tercer episodio de la exposición del CaixaForum dedicada al cómic. No olvidéis suscribiros a mi canal La Piscina Comics para recibir nuevas entregas de esta guía audiovisual. ¡Empecemos! ¿Pero cuántos príncipes valientes hay ahí? 3. No uno, no dos, sino 3 príncipes valientes. Bueno, vamos a ver. No sé por partes. Vamos a ir por partes. Sí. Si lo que hemos visto antes era el humor y lo que hemos visto antes era la serie negra, aquí vamos a entrar en lo que será la aventura. Una de las primeras series de aventuras es Tarzán, que está basada en las novelas de Burroughs. Hal Foster, que es un grandísimo ilustrador, pues empieza a publicar los dominicales con las historias de Tarzán. El estilo de Foster es un estilo muy de ilustrador clásico. Lo que le interesa es que la anatomía, que los detalles estén muy bien dibujados, que sea todo muy realista, es decir, que sea creíble. Estamos entrando en lo que me parece que es un poco el cómic cinematográfico. Es decir, estos dibujos son planos de una película. O de un storyboard, que llamaríamos ahora de una película, ¿no? Se entiende que esto tiene que publicarse en un periódico, que tiene que haber muchas viñetas, entonces hay que hacer algo un poquito más sintético, ¿no? No se llega tampoco a tanto detalle. Pero, por ejemplo, aquí cómo resuelve la hierba con pequeños brochazos, o aquí, ¿no? Qué bonito, como con pocos elementos crea toda la vegetación de la jungla, ¿no? Pero cuando Foster deja Tarzán, para empezar El Príncipe Valiente, se da cuenta que esta cuadrícula de 12 viñetas es excesivamente pequeña para la escala que él quiere, que es una escala de superproducción. Estamos hablando de Ben-Hur, de las películas de Cecil B. DeMille. Es eso, vamos a hacer eso en cómics, vamos a hacer algo de super escala. Entonces se pasa al Príncipe Valiente. Entonces, el Príncipe Valiente empieza. Joder, ¿sabes que esta es la sexta página del Príncipe Valiente de la historia? Esta es la sexta. Pero si te das cuenta, el tamaño es mayor que la página de Tarzán. Es que es un tamaño gigante. Gigantesco. O sea, es que hay que ponerlo en escala. Es un tamaño enorme. Esa es una de las páginas más famosas de la historia del cómic y de Príncipe Valiente. Es que me da miedo verla. Bueno, vamos a ver este momento. Lo que te quiero contar un poco es cómo pasa de un formato de 12 viñetas al formato de 6. A pesar de que el tamaño es yo diría casi el doble de las que estaba dibujando de Tarzán. 1 metro por 60, algo así, como de póster. Sí. Como un póster. Aquí fíjate que ya al juntar 2 viñetas, tiene una escala mayor para contar muchas más cosas. Están entrenando. Aquí está Val hablando con su padre, tal y cual. Entonces, al final, Val se escapa porque quiere tener una aventura, una misión y tal. Y entonces escapa en esta especie de pantano. Y claro, eso le permite hacer este tipo de viñetas tan enormes, donde puede meterle muchísimo más detalle y tener una escala mayor para hacer estos paisajes, ¿no? Que son alucinantes. O esta doble viñeta, ¿no? Donde puede meter ahí los nenúfares, aparece esta tortuga, o esta maravillosa, el final de la página donde se encuentra con esta bruja y acaba que manda a este ser primitivo que es bastante peligroso en busca del príncipe. A pesar de todo, se le queda pequeño. Tiene que reducir viñetas y se va a esto, que ya son 6. Y aquí ya estamos en la escala de las superproducciones, que es lo que luego vemos en esta obra cumbre, que es, bueno, de las. Si tienen uno que elegir una página de Príncipe Valiente, hay 2, que son una famosa batalla en un puente, que está el Príncipe Valiente matando vikingos a sablazos, él solo contra una horda de vikingos y que van cayendo en un puente. Y luego está esta, que es la famosa batalla del castillo, en donde tenemos una viñeta que son 4, la que Val está subido a un risco y observa
todo el acoso, ¿no? Todo el ataque al castillo. Y podemos ver cada uno de los personajes está individualmente dibujado haciendo algo diferente. Mira ahí cómo están poniendo la ballesta, ¿no? O aquí, cada uno está haciendo algo distinto. Perfecto. Ese tío con la roca, que va a tirar una roca ahí. Estoy cayendo, aquí estás empujando la escalera, estás subiendo la escalera, y todos los guerreros ya está puesta la escalera, venga, vamos. Pues luego hay que decir que estas páginas en blanco y negro son espectaculares, pero en color también lo son. El color que utilizaban era un color muy pop, muy exagerado. Los rojos, los azules, los tonos de las carnes, los labios. Y es que era un color de Technicolor. Es que, o sea, era como de cine. Entonces, bueno, pues es eso. Estamos ante las grandes superproducciones. Sí, pero, bueno, o sea, para mí el Príncipe Valiente es la cota de malla, siempre. O sea, sí. Ese dibujo de cota de malla, ¿sabes? Con las sombras, es perfecto. Fíjate qué diferencia esto con Popeye, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos ilustradores con esta técnica prodigiosa, como eran Hal Foster y Alex Raymond, utilizaban un estilo fotográfico. De hecho, utilizaban fotografías de referencia constantemente para dibujar, ¿no? Por eso este tipo de dibujo lo ves. Por ejemplo, esto es una noche americana. La noche americana es un tipo de iluminación en cine en el que se rodaba de día para oscurecer y ganar contraste en el primer plano y que parezca de noche. Por eso los cielos eran luminosos. Tú nunca podrías rodar una noche en la que los cielos fueran blancos. Y en las películas del oeste tienes muchas escenas de noche en la que aparecen nubes en los cielos, porque están rodados de día, a la que se le aplica luego un contraste. O sea, están subexpuestos. Entonces, cine. esto es cine. O sea, esto no existiría si él no hubiera visto Noche Americana en el cine. Porque no podría haber sacado esta idea de este contraste y decir los blancos y donde se vería el agua en blanco. Y esto lo mismo. O sea, este tipo de planos son planos de cine, son planos de fotografía. Lo que ocurre es que todo lo que tiene de belleza, todo lo que tiene de descripción, se pierde en frescura, se pierde en dinamismo, se pierde en... Es muy estático, sí. Es todo muy estático. Sí, es verdad, es lo que siempre me ha parecido a mí. Es todo muy estático. Leyendo Por ejemplo, Valiente es un elemento... es como un libro ilustrado. Son ilustraciones, cada una de ellas es una ilustración de un momento. Podrían ser una foto fija de una película, donde cada una refleja un momento. Sí, aquí hay unas expresiones, pero aún así esas expresiones ciertamente parece que están posando estéticamente para sacar una foto. Parece manga, tío. Es que lo veo y digo, pues parece el de Akira, tío. Bueno, Eso es mongol o algo así. Claramente el nivel de realismo que no caricaturiza racialmente a los personajes, ¿no? Si los está sacando tal cual son. Pero incluso esta, que es una acción, nada menos que una batalla, es muy descriptivo. Hay una cierta es un cuadro, es muy estático. O esta Balba bajando, ¿no? Hay una cierta parsimonia en todas las acciones que hace, ¿no? Y se para, enciende la hoguera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que falta dinamismo. El mismo hecho de utilizar texto en los cajetines y no utilizar bocadillos, que es una de las características también del Príncipe Valiente y de Flash Gordon, le daba un elemento más literario, más de calidad, porque lo hacían por eso, porque pensaban que de alguna manera el bocadillo era un elemento burdo, humorístico, feo. Cuando el bocadillo empieza a utilizarse de una manera ya, vamos a decir, gráficamente más relevante y se pierde este tipo de narración en cajetines y demás, cuando lo utilizan mola mucho, porque de repente, como ocurre con Frank Miller cuando utiliza Sin City, que de repente es como que está utilizando ese elemento literario de la voz en off, del narrador, pero aquí realmente se utilizaba como para darle calidad al dibujo. Ponlo aquí al lado, ponlo ahí al lado, para que se vea el tamaño, en lo que yo lo leí, que es el tamaño del álbum de franco-belga, de Tintín, y lo que es la página, el tamaño real de la página. Fíjate, es que es gigantesco.
es muy curioso porque tenemos dos de Tarzán, son los dos grandes dibujantes de Tarzán de los cómics clásicos, Hal Foster y Hogarth. Y Burne Hogarth va a desarrollar un estilo muy barroco, muy manierista, que es una mezcla curiosa, porque fíjate en esta página, hay mucho movimiento, todo se mueve. Bueno, esta primera viñeta, que es una viñeta triple, donde, bueno, pues aquí las olas cada una va por donde le da la gana, no sigue ningún tipo de lógica. Chocando, ¿no? Entre sí, Es casi, o sea, es un invento para crear como un misil, parece un torpedo, ¿no? Que han tirado y pasa tan rápido que está creando un verdadero caos Tú lo ves así. nuclear radioactivo. Va a salir Godzilla de aquí. No, yo creo que no, yo creo que está demostrando que el mar es un sitio donde peligroso. Cualquier persona que no sea Tarzán Va a morir. ya va para el mar. Sí. Tú lo ves como Neo en Matrix. Es totalmente Neo Matrix. ¿No? Se sí. está moviendo todo por detrás. Todo se mueve porque es Matrix, sí, es Matrix Tarzán. Pero luego, fíjate, aquí Tarzán ha salido del mar pegando un salto un poco a lo Superman, o sea, está como que ya está fuera, Están dando por encima del están agua. dando por encima del agua, es como que ya está en acción, ¿no? Como volando, sube aquí a esta torre, otro Es lo que momento, te digo, el mar es bestial. El mar es bestial. Lo ha tumbado todo. y aquí, peligro, Pez de doble espada. un pez doble espada, se agarra a la roca, el pez se empotra contra la roca y se rompe, se parte aquí. Vemos los músculos de Tarzán, ¿no? Poderosos subiendo. Y... ¡Oh, no! Cae la torre. Cae todo Todo el edificio menos entero, menos Tarzán. Aquí, como se le ha quedado muy pequeño, ha tenido que... No sé si a nivel de proporción, Tarzán se le ha quedado un poco gigantón. Hogarth tiene algunas prodigiosas de delirio manierista, controla mucho la anatomía, cómo disfruta. No, es que mira la tensión de la mano, ¿no? Cómo se ve perfectamente la fuerza que está haciendo en todo, en la espalda. Pero luego tiene una cosa curiosa, es que Mira que Tarzán no se relaja ni un segundo en esta... es todo muy tenso, es todo muy tenso. Le pasa un poco como ocurre con Raymond y con Hal Foster, que digamos, fíjate, con toda la acción que hay aquí, date cuenta que Tarzán prácticamente tiene siempre el mismo tamaño en todas las viñetas. No varía mucho de punto de vista. Es como que la cámara está siempre colocada a la misma distancia, como a la misma altura. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que es mucho menos dinámico. Hay una especie de contradicción entre el dinamismo que ocurre dentro de las viñetas, con todo este movimiento de olas y de exageración y de rayado, con luego, sin embargo, el punto de vista que escoge siempre muy repetitivo. Se le queda estático a pesar de todo el, Y se le queda estático. movimiento que le está dando. Pero porque en esta época todos eran muy estáticos, Sí, ¿no? es que ocurre que luego, claro, Porque este otro Tarzán, claro, le pasa lo mismo. que son Le ilustraciones, pasa lo mismo. No, pero le pasa lo mismo. Tienes a Tarzán, mira, son fotos. tienes a Tarzán con la cámara en trípode colocada aquí. Tienes a Tarzán con la cámara en trípode colocada aquí. Tarzán con la cámara en trípode colocada aquí. Fíjate aquí, nada menos que una pelea contra un gorila gigante. Aquí sí hay un cambio, ¿no? Ha cambiado de punto de vista porque aquí nos está mirando a nosotros y aquí vuelve a cambiar porque está de espaldas, ¿de acuerdo? Pero lo que es el tamaño de las figuras siempre permanecen igual y eso le resta movimiento a la página. O mismamente, pone la cámara, ¿no? o mismamente El ángulo de la cámara. esa página de Will Eisner de Spirit que hay aquí, donde cambia en cada viñeta es un lugar distinto, un punto de vista distinto, cenital, picado contra picado, hay primeros planos, hay planos de detalle, y todo eso crea un dinamismo brutal. En esta época todavía tienen un concepto muy de ilustración, pero no han entendido todavía que podemos movernos dentro de ese espacio de la viñeta. Sí. Y fíjate, quería decir una cosa de esta página. Que se le ocurre lo mismo que hemos comentado de Hogarth. Fíjate todo lo que está pasando aquí, ¿no? Ha caído, se ha tirado desde la torre Val, porque estos arqueros le están intentando matar y entonces, como no se atreve a resurgir en la superficie, pues
coge una de las cañas, ¿no?, para poder respirar. Bueno, bien. Salvo la primera página que tenemos este ángulo de la torre para ver que se ha tirado ahí con el agua, el resto prácticamente tienes las figuras igual, a una misma distancia. Por ejemplo, esta son iguales. Y es precioso, y es muy bonito, pero es curioso que eso en los comic books posteriormente, ya en los 60, 70, esto no lo harían, no lo repetirían. Claro, porque Buscarían un punto de vista o buscarían un detalle. ¿Por qué? Porque produce cierto estatismo que alguien que se ha tirado al agua y conteniendo el aliento y sin embargo da la sensación de que está como allí congelado, ¿no? Como que no se está tomando su tiempo tranquilo. Le quita dramatismo. Tú fíjate qué tamaño es que mira mi mano. Mira el tamaño de la viñeta. Algunos de estos originales pues los han troceado para vender viñeta a viñeta, porque cada viñeta es tan grande como una página original de otro cómic. Más grande que un folio. Jo, esta era alucinante. Ha perdido mucho esto cuando se reproduce en pequeño y pierde toda la belleza que tiene como ilustración, que es ahí donde está sobre todo la potencia. Si luego nos vamos a Flash Gordon, aquí ocurre lo mismo. Fíjate cómo repite, salvo este plano tan bonito cenital de arriba, cómo el resto repite el mismo tamaño. Los personajes es prácticamente un plano secuencia. Pero cómo están dibujados, ¿eh? Bueno, claro. Bueno, a ver, Alex Raymond. Bueno, Capítulo- Alex Raymond. Bueno, Alex Raymond y Hal Foster son los dos más famosos de la aventura clásica americana, de las tiras de presa. Pero es lo que te digo, que eran superproducciones. En el caso de Flash Gordon es la aventura espacial, la soap opera espacial. Entonces, por ejemplo, cuando dibuja a Flash, el modelo que está utilizando es el de los nadadores olímpicos o Gary Cooper, o sea, las estrellas de Hollywood. Y, por ejemplo, la anatomía que tiene es una anatomía totalmente realista. No es un ser desproporcionado como se hace ahora en los superhéroes, ¿no? Que no existen ese tipo de personajes. O sea, uno podría moverse, se hundiría, ¿no?, al caminar. Pero son gente real. Sí, con caja torácica. Una caja torácica gruesa típica de actor de la época, ¿no?, como Tarzán y tal. Como Johnny Weissmuller. Exactamente. ¿no? Un tío ancho. Y luego, bueno, pues esas piernas poderosas pero finas, ¿no? Y fíjate esos cuellos de toro, ¿no? Y luego ellas son Marlene Dietrich, Gloria Swanson. Esta es Gloria Swanson. O sea, yo la veo y es Gloria Swanson. Son las divas del cine mudo. Mira la tela de... Claro, bueno, es una tela de seda pegada al cuerpo. Dios. Claro, Mira porque la cota de malla. esta es la famosa página de la reina Azura, ¿no? Ella es la mujer fatal, poderosa, autoindependiente, etc. No necesita otra cosa, pero llega a Flash y le quiere a él. Entonces le tiene que envenenar o le tiene que dar algún tipo de poción donde claramente se ha perdido la memoria. Y luego ya en las próximas semanas le va a manipular, va a intentar que se case con ella, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí, claro. Tiene a su novia, a Dale, la tiene ya casi momificada. Hay una página que es famosísima en la que la reina Azura saca a Dale y la castiga a latigazos, que es una famosa escena de sadomasoquismo en los cómics. Esto estaba en los dominicales, lo leían millones de americanos. También son los años 30, había muchísima más permisividad, también en el cine y en el cómic. No había entrado todavía esa censura. Y entonces, por ejemplo, en los cómics podía haber este tipo de mujeres fatales, donde claramente... pero sí que mira que estamos viendo aquí, pero tú te das cuenta de que el tipo está en calzones. Él es el que está desnudo prácticamente, ¿eh? Y ella le da la espalda con ese traje y la espalda abierta completamente. El año 35.
Cuidado. Las páginas de Flash Gordon donde aparecen las femme fatale o las mujeres fatales son las más buscadas, claro. Pero hay otras páginas de Flash donde desarrolla este estilo de entintado en el que le mete mucha línea, ¿no? Y entonces al final acaba metiéndole líneas a todos los fondos como si fuese una cosa, como si estuvieran rodeados de fuego, como algo líquido, ¿no? Como si estuvieran ahí rodeados de un mundo en llamas. A mí esas páginas me parecen alucinantes. ¿Y la letra? ¿Qué me dices, tío? Sí, ¿Qué me dices de la letra? Como muy larga, ¿no? Muy alargada. Muy fácil de leer también. Muy ¿no? fácil de leer. Otra cosa también, por ejemplo, curiosa, en Flash Gordon ves como hay bocadillos y en Hal Foster no, en los del Príncipe Valiente. Qué bonito es ese detalle en las esquinas de decoración, Están enmarcadas. que es todo como muy decorativo, sí, como un marco ya de cuadro. Le mete ese detalle ahí, ese bordecito. Hay una cosa que ocurre posteriormente, que utiliza mucho en esta página, se ve muy bien, que es que son los bocadillos invisibles. No dibuja bocadillos, pero le mete una rayita. A mí esto me encantaba siempre. Y hay alguien que después lo va a utilizar mucho, que es Moebius. Moebius tendrá páginas que yo me fijé que va a utilizar este recurso de colocar solo la rayita. Entonces, claro, es muy elegante. No mete el globo, que crea siempre una figura, o sea, es como una cosa extraña que está volando en ese espacio. O, por ejemplo, aquí directamente le mete entrecomillado como si fuera de un libro. O sea, no haría falta, porque Sí, esto sabemos que está hablando, ¿no? Pero tenía eso, ¿no? Estas cosas de Flash Gordon y tal, pues eran muy literarias, muy... Esta es gigantesca. Fíjate, en comparación con la otra, es todavía mucho más grande. Más que estas son dos, ¿no? Parece. Bueno, es que lo que ocurre es que lo que se llama Top Tier, que es la parte de arriba, es otra aventura, se llama Jungle Gym. La parte de abajo es Flash Gordon. La aventura de arriba es una aventura en África, en la selva, Jungle Gym. Y abajo es una historia de aventuras espaciales, que tiene algo de medieval, o sea, porque van vestidos como princesas de una especie de edad media de película de Hollywood, ¿no? Los modelos siempre son modelos de headshots de películas de Hollywood. Son claramente, bueno, están copiando a alguien que está posando. O sea, esto no tiene nada de realista. ¿Qué hacen con esas caras? Echándose hacia ese lado. Él no mira, ¿dónde miran? No miran a ninguna parte. Claramente hay están posando para un fotógrafo, ¿no? Todos, incluso, mira la expresión de ella, ¿no? Tan teatral, es magnífica. Y él también, ¿no? Esa mano, ese dedito hacia abajo. Ming, ese es Ming. Este es uno de los malos más famosos de la historia del cómic, ¿no? Ming. Mira el detalle que hay aquí. Cada uno de estos personajes, claro, está dibujado perfectamente. Es un maestro. Y luego, bueno, a mí me encanta la firma, su famosa firma que indica también ese barroquismo ya en la firma, que es todo como son volutas. Y aquí fíjate la dedicatoria, que esto es bueno, esto ya pues va quedando en la historia. Aquí está dedicado a John Coleman Burroughs, Alex Raymond, y luego tenemos otras dedicadas a Bernard, que son prácticamente todas las demás que hay en esta exposición. Raymond empieza dibujando una serie que es Agente Secreto X9, que los guiones son de Hammett, de Dashiell Hammett. Los dibujos son alucinantes. Sí, me gusta más. Son alucinantes. Me gusta más, es más rápido, más tosco. Pero mira esta viñeta de disparos. Bueno, aquí también están posando. Mira la gente X9 que no se inmuta, es como un palo y dispara. Pero mira este es fantástico, cómo cae. Y en primer plano, cómo está dibujado el escorzo, es precioso. A mí esta época de dibujo de Raymond, que es lo que te decía, que dibuja mucho rayado en las sombras, o aquí, por ejemplo, cómo dibuja el rayado aquí detrás. Es increíble.
y pasa a dibujar Jungle Jim, y esto es también de la misma época de ese otro Flash Gordon. Los personajes son muy estilizados, son como muy larguiluchos. ¿No te recuerda ni a Adams? Tiene esa cosa así como de ser muy largos, Sí, atléticos. ¿no? Atléticos, con cabezas así, pequeñas. Porque aquí hay mucho de pincel seco, ¿sabes? Sí, wow, mira qué viñeta. Muchísimo que nosotros no hay. Eso le da así una cosa como de... como más vivo, más... Mira la luz, cómo está construida ahí, con el pincel seco. Y este fondo así. Este personaje aquí con este escorzo. No hay nada mal dibujado, no hay nada mal dibujado. No hay nada, no existe. O estos, mira estos personajes aquí. Cómo está separado con los del fondo. Está perfectamente hecha la perspectiva, está contado el espacio. No hay nada más que ellos. No tiene ningún elemento para indicar el espacio, nada más que las rejas y estos personajes. Sin embargo, está perfectamente construido y explicado. Y luego, bueno, pues el tigre aquí al final, ¿no? Son esos tigres que luego se verán luego en Fraceta. Toda esta escuela de Raymond es la escuela que luego viene, que luego pasará al cómic de terror, de ciencia ficción, de Easy Comics, de Cal Williamson, Fraceta y toda esa gente. Toda esta escuela es la escuela clásica del dibujo de ilustración perfecto, del entintado perfecto, pero que le falta todavía dinamismo. Si tú lo comparas con los superhéroes de Kirby y demás, Steranko, toda esa gente después que viene, es todo muy estático, salvo esto, que no te lo puedes perder. El personaje que crea después de dejar Flash Gordon, que es Rip Kirby. El Rip Kirby sigue el mismo modelo también de actores de Hollywood, es una especie de Cary Grant, donde todos también posan mucho, pero al ser tiras diarias y al tener únicamente 3 viñetas, tiene que ser mucho más dinámico, porque no tiene tanto lienzo, vamos a decir, para dibujar, ¿no? No tiene tanto espacio para poder meter personajes. Por ejemplo, bueno, esta es una de las, precisamente, de las tiras más bonitas de toda la serie, ¿eh? Este es un momento que ha habido un incendio en la casa de Pagan Lee, que es un personaje que se parece mucho a Betty Page, y todos piensan que está muerta. Entonces Rip Kirby llega para investigar lo que parece un asesinato y resulta que Pagan Lee aparece como si fuera un fantasma entre las brumas, y esta secuencia se ha hecho muy famosa y es conocida con el nombre de la muerte de Pagan Lee. El que tiene un strip de este momento es lo mejor de Rip Kirby, porque todo ocurre en esta especie de niebla, de bruma, de este incendio que ha habido, ¿no? Y mira cómo está, si te fijas, él es perfecto y ella también. El arquetipo de belleza americana de la época son actores. Pero mira cómo vuelve a dibujar esas rayas que te digo yo que a mí me fascinan de fondo, para crear esa especie como de aire fluido. Es increíble. Yo diría, ¿con cuál te quedas de los Príncipe Valiente? Yo sé con cuál te quedas tú, yo te digo cuál te quedas tú. No lo sabes. Yo me quedo con esta primera, fíjate lo que te digo. ¿Tú te quedas con esta? Porque me flipa esto desde pequeño, el truquito de la caña. Sí. Eso que luego está en películas y en todo. Sí, es verdad, lo hemos visto tantas veces. Lo hemos visto 1000 veces, pero me encanta el tío debajo del agua. Bueno, me parece porque se le deforma un poco la cara, ¿lo ves? O sea, está muy bien. Y el pelo y todo. No sé si te acuerdas de la película Robin Hood de Walt Disney, que también usa también el mismo truco de la caña. Igual es de eso, de lo que me acuerdo más de pequeño. Bueno, pues yo creo que es obvio la que yo voy a coger, ¿no? Sí, claro, la batallita, el castillito. Bueno, yo me quedo con esta, pero además... Es que estás increíble. ¿Tú sabes una cosa? Tenía que haber cogido esta, coño. No, señor, ya lo siento, ya está cogida. Ya para ti. Pero tú sabes que esta página ¿sabes cuál es la fecha de esta página? La fecha, lo que pone ahí... ¿Pone ahí la fecha? Sí.
28 de mayo de 1999, que es el día de mi cumpleaños. O sea, que estaba claramente destinado para... Joder, eres del año 39. Del año 39, sí, bueno, pues ya pues sabes. te conservas Bueno, yo me bien, meto en la nevera por las noches y salgo. Nos hemos dejado para el próximo capítulo las aventuras de Terry y los piratas y sus fabulosas protagonistas femeninas. No te pierdas la próxima entrega, donde también veremos The Phantom y The Spirit, la obra maestra de Will Eisner.